la nanita, nanita, ea, ea. Mi niño tiene sueño. Esta cuarta edición, aquí en los Alcázares, y tenemos, madre mía, me deja la chulita lejos, no, lo siguiente. Tenemos a una invitada espectacular, yo la conocí hace poco, se llama Carmen Guillén, es médica. Historiadora, pero también estudiante de medicina. Estudié óptica. Entonces, ahora mismo se dedica a dar clases en la Universidad de Castilla-La Mancha a los médicos. Historia de medicina. Pero bueno, como historiadora aquí en la región de Murcia, en la Universidad de Murcia, hizo una tesis doctoral muy interesante sobre el patronato de protección a la mujer, que digamos sería el embrión de este libro que tenéis aquí, que es súper interesante. Es todo, ¿cómo diría? Hay libros que tienen mucho relleno, este no tiene ninguno. Es todo molla, todo importante, está lleno de datos. Al final, cuando ya ves que lo has terminado, después de los agradecimientos salen un montón de gráficos de cosas interesantes que son, digamos, muy reveladoras, ¿no? De lo que era ese patronato y de cómo cosificaba a las mujeres. Casi como si fueran ya lo veréis, vais a ver unas cosas que vais a flipar, pues como he explicado yo. Bueno, a Carmen le dieron el premio en 2023 como premio de científicas jóvenes. En 2020 también premio a la mejor tesis doctoral otorgado por la Unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Murcia. Y con este libro pues está por toda España haciendo presentaciones y lo está petando, ¿no? Voy a decir. Así que un fuerte aplauso para ella. Aquí tenemos señora que está ahí tan guapa y aparte guapísima, como la veis, que es espectacular. No hay una foto que salga fea, guapísima. A Lola la voy a contratar yo de manager, porque vamos, me está haciendo una presentación que no sé si ya está a la altura. No, sí, veréis como sí. Bueno, tú comentas en tu libro, en este libro que tenemos aquí, Redimir y Adoctrinar, el patronato de protección a la mujer, protección tachado, porque protegía poco, que el franquismo utiliza a la mujer como la difusión de los valores morales de un régimen represor, como difusoras también de costumbres y usos que se consideraban adecuados y también como herramienta de incremento demográfico, entre otras cosas. O sea, recaer sobre las mujeres es un peso enorme, ¿no? Bueno, yo creo que al final el régimen franquista, y no solamente el régimen franquista, sino en general las dictaduras han tratado de controlar el cuerpo y la conducta de la mujer con vistas, pues, el cuerpo a la reproducción y la conducta a la reproducción ya no física, sino la reproducción de ciertos valores y de ciertas ideas. O sea, el controlar ese cuerpo y esa conducta femenina ha sido una forma de estirar, alargar, una forma de pensar, ¿no? La mujer a lo largo de la historia no solamente ha sido un objeto de represión, sino que también ha sido el vector de transmisión de esa represión, ¿no? Entonces, en el momento que una mujer empieza a mirar o empieza a pensar que su lugar en el mundo puede ser otro, empieza a disentir de los modelos de mujer ideal que han diseñado para ella, eso se considera un problema no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo, porque esa mujer puede ser contagiosa, ¿no? Se utiliza esa palabra, ese apelativo. Esta mujer puede contagiar de inmoralidad a otras mujeres, por eso la solución ha sido institucionalizarlas, apartarlas de la sociedad, si me permites el juego de palabras, redimirlas y adoctrinarlas, ¿no? Entonces, ha sido una pieza clave para la continuidad del régimen en lo físico, a través de la reproducción, y también en lo conductual, a través de su comportamiento. Y luego, pues las que se salían un poco del redil, iban a estos centros. Bueno, hay que decir que Carmen quiso hacer también la tesis sobre la prostitución en la época del franquismo, pero realmente había muy pocos datos, era muy complicado. Y sin embargo, esto del patronato hace unas memorias estupendas todos los años. Pues están muy orgullosos de su trabajo. Y bueno, en estas memorias ella describe en algunos apartados, es muy interesante, de verdad algunos apartados que no tienen precio, poder leer eso. El día a día en estos lugares. De hecho, si uno se fija bien en las fotos, no sonríe la chica, no sonríe.
Algunas sonríen como para disimular, pero el resto están, incluso algunas ni quieren mirar, porque yo me he estado fijando, digo, Sí. las chicas muy felices aquí no se las ven. No se las ven. ¿Cómo era el día a día aquí en estos lugares? Bueno, mira, yo si tuviera que resumir cómo era la cotidianidad del Centro del Patronato de Protección a la Mujer, creo que lo resumiría a través de 3 ideas o 3 palabras, que es silencio, oración y trabajo. Estas son las palabras que más se repiten cuando tienes la oportunidad de conversar o entrevistar a mujeres que pasaron por estos centros. Al final este libro es producto de una labor de muchos años de investigación y de documentación de archivo, pero también de muchas conversaciones con muchas supervivientes del patronato. Y esas 3 palabras aparecen constantemente. El silencio, en primer lugar, también como una forma de violencia y de castigo. Tenemos que pensar que es una institución que está enfocada para mujeres menores de edad, entre 16 y 21 años. Estamos hablando de niñas. Niñas que las apartan de su contexto, que las encierran en un lugar y a las que se les impone una ley del silencio. No se les permite conectar con sus iguales en unos años, que es fundamental ese desarrollo emocional, ¿no? Muchas me contaban que le hacían una línea negra aquí así en los labios para que controlar que no hablasen, ¿no? Si esa línea se movía, que habían despegado los labios, entonces se las castigaba. Entonces ese silencio hay que entenderlo como una forma de castigo. En segundo lugar, la oración. La única forma de redimir a estas mujeres, de llevarlas por el buen camino, de cambiarlas, era la religión. Mira, tengo una foto por aquí de esto de la religión. Ahora hablamos de esto. Eso es. Es que todo el día ahí. Buena parte del tiempo que pasaban en la institución lo pasaban rezando, ya fuese yendo a misa, con el rosario, haciendo lo que ellos llamaban ejercicios espirituales. Entonces, buena parte de ese tiempo se invertía en eso. Y el resto del tiempo era para trabajar, ¿no? Hemos dicho silencio, oración y trabajo. Ese trabajo siempre le ponemos el apelativo de trabajo forzado, porque estas mujeres dedicaban entre 8 y 10 horas aproximadamente al día a trabajar en trabajos que se entendían como femeninos, digamos, bordado, curtido, cualquier tipo de costura o pequeñas manufacturas que empresas externas encargaban a la congregación religiosa y cuyo beneficio económico pues nunca iba a parar a las jóvenes, siempre iba para esa congregación religiosa. Por eso es siempre importante incidir que estamos hablando de trabajo forzado. Empresas como el Corte Inglés. El Corte Inglés, Iberia, fíjate, muchas me contaban que en una de las visitas del Papa, como las hemos tenido recientemente o estamos teniendo, ellas fueron las encargadas de hacer las banderitas que se repartían entre la población, los pañuelos para los Sanfermines, ¿no? Entonces era un trabajo constante. Muchas hacían también bordados de sábanas, toallas, ajuares en general, que luego se vendían pues, ya sea a empresas o a familias. Entonces esa era un poco la cotidianidad. Sustituían las horas de formación, insisto, para mujeres menores de edad que están en años de formación por horas de trabajo no remunerado. Bueno, aquí habla una protagonista sobre el tema de rezar. Dice, te levantas a las 6 en punto de la mañana rezando, te vistes rezando, te vas a lavar rezando y luego hora y media de misa. Después de misa es ya ir a desayunar, que rezas antes y rezas después. Luego vas a talleres, que rezas antes y rezas después. Si por los pasillos te encuentras una compañera, tienes que decirle, bendito sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. Es que no se puede entender el patronato de protección a la mujer sin vincularlo directamente con la religión. O sea, todo el aparato de control sobre el cuerpo y la conducta de la mujer que hemos mencionado antes está atravesado por la religión, y el modelo que se quiere imponer de mujer es un modelo pues, vinculado claramente a ese modelo femenino religioso. Bueno, me hace gracia que estos centros, claro, yo tengo más por aquí, estos centros se llaman centros de observación y clasificación. Sí. Algo muy aséptico, como si fuera, se lo podemos aplicar a ranas, a garrapaces, en fin, menos a seres humanos. Un poco como el rollo este de la solución final de los nazis. Es como ponerle un nombre sí, que no, donde el humano está fuera, ¿no? de todo lugar. Y luego había unas fichas muy graciosas, aquí están las fichas que publican en el libro donde clasificaban. Sí, estos centros era el primer paso dentro de la maquinaria represiva de la institución. Una vez que se procedía a la denuncia de la joven, lo primero que hacían era llevarla a esos COCs. En esos COCs
estaban normalmente entre 7 o 10 días y normalmente se hacían 3 pruebas. La primera era una prueba ginecológica para ver si eran completas o incompletas, es decir, si eran vírgenes o no eran vírgenes. Esto iba a determinar en buena medida a qué tipo de centro iba a ir, si iban a ir a centros más duros, más represivos o a centros menos represivos. Y luego se le hacían estas 2 pruebas que veis aquí. Esa se llama el reloj moral. Y el reloj moral era, como veis, un círculo dividido en quesitos, y cada uno de esos quesitos estaba relacionado con algún tipo de conducta, ¿no? Como simpatía, sensualidad, voluntad, compañías, y cada uno de esos quesitos estaba relacionado con una pregunta, y la respuesta de la joven, si era más moral, se coloreaba en tonos azules. Aquí está en blanco y negro, no se ve, pero se coloreaba en tonos azules para las respuestas más morales, y en tonos naranjas y rojos para las respuestas más inmorales, para las más peligrosas, digamos. Y la última prueba que se hacía es esta de aquí, se llama la escala de Terman, era un test de inteligencia que se utilizaba habitualmente en la psiquiatría de la época, y lo que se intentaba ver era qué coeficiente intelectual tenían las jóvenes. Como veis, esta de aquí es imbécil, si pasas, creo que tienen más, ¿no? Sí, esta manifiesta, esta es débil mental profunda, y no sé si hay otra más que no tengo más. Bueno, es débil mental profunda e imbécil. Esto hoy nos llama mucho la atención porque son palabras que nosotros hemos resignificado como sociedad por insultos, ¿no? Oligofrénica, imbécil, subnormal profunda, son categorías psiquiátricas de la época. En ese momento eran etiquetas médicas que se utilizaban para hablar de coeficientes intelectuales muy bajos, que poco o nada tenían que ver con la realidad de estas jóvenes. Lo que se trataba era de alguna manera de equiparar una anomalía de tipo moral con una anomalía de tipo intelectual, y de alguna forma justificar así el encierro. Tenemos que pensar que estos encierros sobre el papel eran entre 6 meses y 2 años, pero en la práctica conocemos mujeres. Hace un par de semanas estuve en Castellón, ahí está la superviviente más mayor, que se llama Paquita Beltrán, tiene 94 años, y ella estuvo encerrada 6 años. Entonces, estamos hablando de encierros muy largos, y lo que se trataba era de justificar de alguna manera esa anomalía intelectual, una anomalía de tipo moral. A lo largo de los años, en estas memorias, hay mucha literatura que es clarificadora de cómo trataban a las jóvenes y de cómo se veía el mundo desde dentro de estas instituciones. Muchas etapas, como dice, eran niñas con 14 años. Dice la justificación, dice, a esa edad las jóvenes ya estaban sujetas a pasiones y deformaciones que otras de mayor edad. Amenazas sociales, drogas vinculadas al mundo del espectáculo, esto no entiendo muy bien, pero bueno. Y se habló de una supuesta necesidad de centros especializados para atender a un cada vez mayor número de subnormales. Sí, estas, si no me equivoco, son las memorias del año 75. El patronato publicaba de forma periódica memorias, a veces cada año, a veces cada 2, a veces cada 5, y son nuestra fuente fundamental de información. Es curioso porque esto es del 75 y da cuenta de cómo hay un desequilibrio total entre la sociedad española, que está saliendo de la dictadura, en ese proceso de llegada masiva del turismo, ¿no? De cierta apertura y relajación moral, y lo que está sucediendo dentro de los centros. Ellos se ven completamente desbordados por lo que está sucediendo a nivel moral fuera del patronato. Entonces lo que están pidiendo es ampliar las competencias de la institución, dejarnos que encerremos a niñas más jóvenes, porque ellos encerraban a partir de 16, entonces están diciendo debemos de encerrar a niñas a partir de 14 porque están sujetas a las mismas pasiones que las otras, tenemos problemas de drogas, de tal, ¿no? Están muy preocupados porque su parámetro moral va a estar siempre en el mismo lugar, no se va a modificar en todo el tiempo que se va a desarrollar esta institución. También dicen algo así como que predomina el stock de niñas taradas. Sí, bueno, esto es un poco al hilo de ese tipo de fichas que hemos visto. Esto os lo tenéis que leer, esto o lo leo yo, no, mejor os compráis el libro, lo leéis, porque realmente es que uno flipa, ¿no? Pero claro, como se suele decir de aquellos polvos, estos lodos, es algo que sí que tú has comentado más de una ocasión, Carmen, que este tipo de moralidad impuesta desde los patronatos y en 40 años de dictadura franquista no ha terminado de desaparecer. Bueno, yo creo que el patronato es una institución que se cimienta en una serie de discursos morales, una serie de discursos sobre el género, sobre qué debe y puede ser una mujer,
sobre qué debe y puede ser un hombre, ¿no? Y qué se le permite a una mujer desde el punto de vista sexual y qué se le permite a un hombre. Creo que parte de esos discursos han permeado y continúan de alguna manera en nuestra sociedad. Yo que voy de vez en cuando a dar charlas a institutos, me gusta siempre ponerle a los chicos más jóvenes vídeos de TikTok actuales, de radiosexualidad, donde aparecen esos discursos, donde se habla de mujeres de alto valor. Que esto, para quien no lo sepa, son mujeres que han tenido pocas o ninguna relaciones sexuales y entonces el valor de una mujer se mide en función de su virginidad o de las menos relaciones sexuales que haya tenido. Que al final son los mismos discursos que sustentaban al patronato, ¿no? La sumisión femenina, la tracual, la mujer del hogar. Entonces esos discursos de alguna forma siguen filtrándose y hay que tener cuidado con eso porque alimentarlo supone alimentar una forma de pensar que sustenta viejas herramientas de control como el patronato. Yo sí que es verdad que ahora estoy viendo, no sé si habéis visto la serie Los cuentos de la criada o os habéis leído los libros de Margaret Atwood. Y claro, cuando estaba leyendo el libro de Carmen, digo, pero si es lo mismo. Y es verdad que Margaret Atwood ha comentado que sí que se ha basado no en solamente en casos reales, sino en varias teocracias a nivel mundial, basadas, digamos, en hechos reales y bueno, era un poco pilear en nuestro país. Mira, fíjate, cuando yo estaba escribiendo parte de esta tesis, la escribí en Roma y estaba allí de estancia y empecé a ver el cuento de la criada. Y tuve que dejar de verlo, porque uno cuando ve una serie, está por la noche en el sofá de su casa viendo una serie, lo que quiere es desconectar de su vida y de su contexto. Y yo sentía que volvía una y otra vez al patronato y decía, pero me persigue esto, ¿no? Luego la vi tiempo después, pero sí que es verdad que hubo un momento que necesité tomar cierta distancia de esa serie porque me afectaba de alguna manera. Es verdad que Margaret ha dicho alguna vez que no está evidentemente basada en hechos reales, pero sí que va cogiendo ideas de sistemas de control femenino que han existido a lo largo de la historia y en diferentes geografías. A mí siempre me gusta señalar que el patronato no es una anomalía del franquismo, no es algo que se dé únicamente en España y en la dictadura franquista, sino que es algo que tiene una tradición y una estructura a nivel internacional. Ha habido otros patronatos con otros nombres, seguramente el que más conozca todo el mundo son las lavanderías de la Magdalena de Irlanda. Irlanda ha hecho un gran trabajo de reparación y de recuperación de memoria democrática. Hay muchas películas que abordan ese tema, eso es, esas pequeñas cosas que salió el año pasado. Entonces es un tema que han trabajado o han sabido trabajar muy bien, pero más allá de eso, pues reformatorios del Buen Pastor ha habido muchos en Francia, en Australia, en Canadá, también vinculados a la psiquiatría, los psiquiátricos, los centros manicomiales de Italia, menciono también ahí, o centros manicomiales también en Estados Unidos. Al final es lo mismo, son sistemas de control de la población femenina con vistas a establecer una conducta estandarizada de la mujer y mantener el statu quo de género de dónde están las mujeres y dónde están los hombres. Por ejemplo, algo que contaba el control institucional sobre el cuerpo y la conducta femenina. Total. La utilización de la moral religiosa para justificar la restricción de libertades. Ahí lo tienes. Ahí está. La vigilancia constante de las mujeres consideradas desviadas. Es que, claro, es que eso es el ABC del Es que me estaba leyendo y digo, pero si es lo mismo. Y luego, claro, cuando ya encima leí de que cuando se cruzaban el pasillo tenían que decirse, bendito sea igual que ella, que como dicen, bendito sea. Si os parece, vamos a ver un trailer de la segunda temporada. Si no lo habéis visto, la recomiendo. ¿Se oye? ¿Puedes dar volumen? Antes sonaba bien. ¿Se oye?
Yo tengo muchas ganas de llegar a estos capítulos porque como veo más o menos lo que va a pasar, pero es curioso la cantidad de paralelismos que hay y el tema de las fugas. Si no, oficialmente nadie se fuga, oficialmente todo está bajo control, oficialmente estas chicas son felices, están contentas, oficialmente no se roban bebés, en fin, de esto podemos seguir hablando. Tenía por aquí más cosas para comentarte. Vale, sí, había como dos tipos de chicas que entraban en estos centros. Bueno, yo estaba viendo como dos perfiles, es muy complicado. Estamos hablando de una institución que estuvo más de 40 años vigente, que se desplegó por todo el territorio nacional. Estamos hablando de decenas de miles de mujeres que pasaron, entonces es muy complicado hablar de tipos de mujeres, ¿no? A mí me gusta decir que hay dos perfiles o dos grandes perfiles. Uno sería el de mujeres huérfanas, pobres, de familias muy humildes, de entornos rurales, familias muy grandes que llegaron a la institución por una cuestión que tenía que ver más con lo económico. Esto diría que sobre todo más en la primera etapa de la institución, y el perfil fundamental de mujer que entró es una mujer disidente con el mandato de género de la época, disidente en lo sexual, lesbianas, disidente en lo moral, una mujer que no quería ser madre, o una mujer que no quería solamente dedicarse al cuidado del hogar, de la familia, de los hijos, una mujer que quería salir, que quería vivir, que quería ponerse la falda más corta, fumar, bailar rock and roll. Es que los motivos de internamiento son tan absurdos que... o una mujer que no le gustaban los hombres, por ejemplo. Por ejemplo, claro, sí, sí. Y luego disidencia también incluso en lo político, sobre todo al final de la dictadura, pues conocemos casos de mujeres que entraron porque fueron a la manifestación por el asesinato de Salvador Puigdemont, por ejemplo. Entonces, cualquier tipo de disidencia de mujeres menores de edad, porque para mayores de edad estaba en la cárcel, pero cualquier mujer menor de edad que se mostrase en tensión con el modelo de mujer ideal que el régimen había diseñado para ellas, podía ser una mujer que estuviese internada dentro de esa institución. Había unos centros que eran específicos para futuras madres o mujeres embarazadas. Eso es. Digamos que a lo largo de la vida del patronato, pues consiguió diversificar mucho sus funciones. Entonces, lo primero era pasar a ese COC, Centro de Observación y Clasificación, y había tres opciones. Una era los centros maternales, otra era el reformatorio puro, a todas luces una cárcel, incluso desde el punto de vista arquitectónico tenían rejas en las ventanas, tenían salas de aislamiento para castigarlas, era una cárcel, un sistema penitenciario con el agravante de que se entraba sin haber cometido un crimen, sin haber cometido un delito, sin tener juicio y sin tener condena, pero el establecimiento era penitenciario. Luego había un sistema más laxo, que eran los regímenes que podían salir y entrar a trabajar, normalmente era el paso intermedio entre el reformatorio y la calle, y lo último sería esos centros maternales, efectivamente, donde iban a parar las mujeres que se habían quedado embarazadas fuera del matrimonio, que era el peor escenario posible, ¿no? Porque era una mujer que había desafiado todos los parámetros que el régimen establecía para ellas, había perdido la virginidad, no se había casado, ¿no? Entonces era una cosa que ellos no podían entender y se la llevaba a estos centros donde se cometieron pues, las mayores vulneraciones de los derechos humanos que se cometieron dentro del patronato, que fueron las adopciones forzadas o el robo de bebés. Luego hablaremos de eso con Inés Madrigal, la presidenta de la Asociación de Bebés Robados, que está aquí. Hablas también del aislamiento físico y emocional. Y bueno, es que realmente hablas de esta cárcel, sería un ejemplo de estas cárceles sería Peña Grande, que es uno de los centros quizá más significativos. Peña Grande es el centro más significativo, el más importante, el más emblemático de los centros maternales. Era el centro más grande, que tenía capacidad para más mujeres y para más niños, era el centro de referencia. En base a ese fue en base al que se construyeron el resto de centros maternales de la institución. Es siempre importante, o para mí es siempre importante mencionar que el fenómeno de los bebés robados o las adopciones forzadas se dio en el patronato, pero no solo en el patronato, ¿no? Ahora no lo contaremos con más detalle, pero para mí es importante siempre señalar que no fue el único dispositivo que cometió esa vulneración de derechos humanos, sino que hubo más y algunos incluso se prolongaron más tiempo que el propio patronato. Había toda una red, desde luego. Luego, sin embargo, había esto de la sección femenina que, sí, que estas
Sí, yo conozco a algunas señoras que ya han muerto, ¿no? Que eran de las asociaciones, que estas sí trabajaban. Estas sí, hacer lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Entonces sí que, de hecho, yo creo que aprendí mecanografía en un centro que todavía ponía el cartelito de la sección femenina en los años 80-90, no hace tanto. Sí, la sección femenina era más un organismo enfocado al adoctrinamiento. La gran diferencia con el patronato es que el patronato era adoctrinamiento a través de la privación de la libertad, ¿no? Entonces ahí el matiz diferenciador evidentemente es ahí y el peso de la religión que tenía dentro. Hay un decálogo aquí, bueno, no, hay 18 normas de la sección femenina. Una es, busca siempre ser el exacto cumplimiento del hombre, que el hombre de tu vida sea el mejor. Ofréndate abnegadamente a una tarea. Sé toda tu limpieza y claridad, en fin. Vamos con otros personajes, los cómplices necesarios de todo esto. Aquí tenemos al auténtico conde Drácula de la historia, a Vallejo Nájera, que se inventó esto del gel rojo, de que las mujeres de izquierdas iban a engendrar hijos malsanos, rojos también, pero además que las rojas eran débiles mentales también, ¿no? Sí, no tenían ninguna virtud, sí, según su punto de vista. Sí, bueno, al final Vallejo Nájera vive de una tradición psiquiátrica que nace a finales del XIX, a principios del siglo XX. La particularidad de Vallejo Nájera es que prolonga esas ideas que ya están completamente denostadas a nivel internacional hasta finales del 75, porque él convierte en doctrina de Estado su pensamiento o su enfoque, no solamente en materia de ese gen rojo, sino también en materia de sexualidad femenina. De alguna forma también patologiza el deseo femenino y la sexualidad femenina y niega que la mujer tenga un instinto, un deseo y por supuesto un placer sexual, ¿no? Al final son discursos que tradicionalmente han venido por parte de la religión, pero ahora hay, digamos, una capa por encima, que es la ciencia, una ciencia mal hecha, una pseudociencia, que lo que quiere es avalar eso desde el punto de vista científico. O sea, todo lo que ha dicho la religión ahora también lo dice la ciencia como un matiz supuestamente objetivo. Eso es muy peligroso porque eso nos lleva a discursos de que lo natural, lo biológico, ¿no? La mujer, lo natural y lo biológico es que se quede en la casa, al cuidado de los hijos, del hombre, que sea una mujer sumisa, que sea decente, ¿no? Y entonces, que eso te lo diga la ciencia es tremendamente peligroso. Tenemos por aquí también a Arias Navarro, que se ocupó de que no desapareciese el patronato, porque esta es otra, que cuando se muere Franco, todas del patronato, hombre, por fin ya vamos a poder salir de aquí. Pues no, el patronato sigue funcionando un montón de años después. Esta es como la gran pregunta, ¿no? Yo cuando empecé a dimensionar lo que era esta institución, que me costó bastante tiempo porque yo di de bruces con esta institución, como había dicho al principio, mientras buscaba información sobre la prostitución, no había prácticamente nada escrito y todo el rato lo que más me llamaba la atención y lo que más me perturbaba y me hacía cuestionarme era cómo esto ha podido sobrevivir al franquismo 10 años, ¿no? ¿Cómo es posible que pasase inadvertido para la población, para los medios y para la política, ¿no? Para mí la respuesta tiene que ver primero con que es una cuestión relacionada con lo femenino y eso hacía que interesase menos, y la segunda es que es una cuestión relacionada con las congregaciones religiosas y el papel que esas congregaciones religiosas tenían en la sociedad antes de la llegada del franquismo. Cuando acaba la dictadura y empieza ese proceso de transición, se empiezan a señalar ciertas cuestiones del franquismo, se empiezan a desarticular, a derogar legislaciones, a eliminar instituciones. El patronato de protección a la mujer no se señala. Primero porque no es algo tan conocido. Cuando empiezo a acercarme al organismo, mi primer impulso es preguntarle a mis abuelas, que entonces vivían. Abuela, pero tú esto lo habías oído, ¿qué era esto? Y las dos me dijeron lo mismo. Yo nunca había oído hablar del patronato de protección a la mujer, pero sí que escuché muchas veces que si me portaba mal, me llevarían con las monjas, ¿no? Esta era como una tarantela. Llevan las monjas, claro. Esto era como una amenaza velada que estaba ahí sobrevolando la cabeza de las mujeres. Y es que las monjas, esas congregaciones religiosas, formaban parte del paisaje social y cultural de España antes de la llegada de Franco.
llevaban siglos con esas tareas de redención y de adoctrinamiento, solo que ahora tenían un paraguas, digamos, a nivel económico, a nivel de estructura, a nivel burocrático, pero lo que la gente sabía era que en su ciudad, en su pueblo, en su localidad, pues había ahí un reformatorio, y lo que decía la gente era, pues ahí van las niñas que se portan mal, y nadie se cuestionaba realmente qué pasaba dentro de esa institución, qué tipo de metodología se utilizaba para tratar a esas niñas que supuestamente eran una rebelde. Simplemente pasó desapercibido. Y esto se demuestra con el final de la institución. El final de la institución viene por la muerte de una interna. Una interna fallece en San Fernando de Henares, Y le tenemos por aquí. Inmaculada. Es que es un montón. Ahí era Inmaculada Valderrama fallece en septiembre del año 1983 en circunstancias un tanto extrañas, en el reformatorio más duro de todos. Había dos que eran muy duros, Baeza y San Fernando de Henares. No se sabe si ha sido un intento de fuga o un suicidio, algo raro ha pasado ahí. El caso es que San Fernando, la población de San Fernando sale a la calle, empiezan a hacer pintadas en la fachada que pone el reformatorio mata. El entonces alcalde, que era el Partido Comunista, intenta entrar dentro de la institución. La congregación religiosa no le deja entrar, tiene que intervenir el presidente del Consejo Superior de Menores, Enrique Miró Magdalena. Consiguen entrar y ven la realidad de ese centro. Las jóvenes le cuentan cómo están, ven esas salas de aislamiento acolchadas, las rejas en las ventanas, y sale un artículo ya en un periódico de tirada nacional que se llama, o sea, que es El País, y que el título es una situación digna de las novelas de Dickens, ¿no? Para relatar lo que pasaba ahí dentro. Y esa muerte es un poco el catalizador del final de la institución. Al año siguiente aparece una ley de presupuestos en la que se elimina el presupuesto del patronato y ya no lo financia el Ministerio de Justicia, y entonces las competencias en materia de mujer pasan a cada una de las comunidades autónomas. O sea, es un final, digamos, por la puerta de atrás. Ni siquiera hay como una reflexión social, una reflexión política. Es simplemente le quitamos el presupuesto, esto se desarma, se tapa, y hasta hace relativamente poco es algo de lo que no se habla. Quizá el hecho de que perviviesen tanto tiempo fue por un tema de dinero. A la Iglesia le interesaba tener esos ingresos que llevaban y lo que sacaban por detrás con el tema de los bebés robados, que hasta el año 97, ¿no? ¿Verdad? Y hasta el año 97 ha habido casos de 97 no hace tanto, o sea que fue antes de ayer. Tiene por aquí también, que es muy graciosa, la foto de este señor que daba una charla estupenda, es que me encanta que le damos la cara de esta gente. Sí, está bien por el Y nada, había más, bueno, aquí sabemos que la Iglesia tenía una gran connivencia con el régimen para todo esto. Sí que había, en esto, por ejemplo, de los bebés robados, había como tres patas. Los médicos por un lado, las monjas, las religiosas por otro, y el poder, ¿no? Las familias de cierta élite, que al final eran las que favorecían ese comercio, ¿no? Porque al final, si no hay una demanda, ¿no? La demanda la generaban esas familias, entonces ahí se generaba ese negocio. Es un fenómeno que a veces a los historiadores y historiadoras nos cuesta un poco historiar. Nos encantaría que hubiese pues, un registro que pusiese los nombres de esas madres con los nombres de esos hijos y los nombres de esas familias a las que fueron, pero se inscribían ya directamente con el nombre de la familia que pagaba el hijo. Entonces, a nivel documental tenemos un problema importante. Sí que es verdad que hay documentación, digamos, tangencial, que sí que confirma que efectivamente se produjo ese tráfico de bebés, ¿no? Ahí en el libro hay un anexo en el que aparece una carta de una junta provincial, no me acuerdo si es la de Barcelona o la de León. Bueno, el caso es que le escriben a Peñagrande y le dicen: oye, tenemos aquí una familia muy afín al régimen, muy religiosa, que quiere un niño, y ahora mismo no nos queda aquí ninguno, a ver si nos podéis mandar. Era un poco rollo mercadillo, ¿eh? Es claro, exactamente. No sé, a ver si tenéis ahí alguno de sobra y nos mandáis algún bebé. Bueno, de la democracia aparece también esta revista de Investigación Feminista, que también denunció al patronato. Intentaron secuestrar la publicación, pero no pudieron, por suerte.
Y bueno, tenemos también a mujeres que han luchado mucho por que se conozca todo lo que ocurría ahí, como Consuelo García Cid, que hace poco la escuché, pero creo que fue en la Comunidad de Madrid. Me compré solita. Contestando a Vox, ¿no? Y bueno, sí, es que, por favor, es que, claro, cuando quieren volver otra vez a esta cosa horrible, ¿no? De tener a las niñas haciendo pastelitos y siendo madres. Consuelo, yo la conocí en el año 2014 o 15, me parece. Ella ya había escrito un libro con su propia experiencia dentro de la institución. Ha sido una pionera en el trabajo del Patronato de Protección a la Mujer. Nos ha tendido la mano a todas las investigadoras y a todas las supervivientes que nos hemos querido acercar a este tema. Es una luchadora incansable y el otro día estuvo ahí en el Congreso pidiendo un reconocimiento para las mujeres que han estado internas en el patronato y una recuperación de su memoria, un reconocimiento. Y Vox le dijo, la representante de Vox le dijo, no cuentes con Vox para nada. ¡Qué sorpresa! Fue el vídeo que se hizo muy viral, donde ella dijo ahí, ni Vox ni Max ni Vox. Dijo, no necesitamos ni a Vox ni a Max ni Vox. ¿Cuál sería, digamos, lo que le debe la sociedad española a las mujeres que han pasado por ahí? Pues mira, para empezar, 10 años de libertad. Yo creo que les debemos una escucha atenta a su historia, un reconocimiento de ellas como agentes históricos y como víctimas de la represión que hasta hace relativamente poco no se lo hemos dado. El 20 de marzo hubo un acto en Madrid configurado por parte del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Memoria Democrática, en el que oficialmente se les reconocía simbólicamente como víctimas de la represión franquista. Yo creo que hay que dar un paso más y que estas mujeres sean reconocidas oficialmente. Eso oficialmente implicaría un cambio en la ley de memoria democrática y ellas aparecerían en un epígrafe concreto. Y eso daría pie a una reparación. Estas mujeres les partieron la vida, les robaron años fundamentales de su formación, condicionaron todo su futuro. Entonces yo creo que lo mínimo es una reparación económica en términos de que tengan un buen final de vida. La mayoría de ellas son muy mayores y lo que están pidiendo es que tengan unas condiciones dignas de vida. Hay 2 de ellas que están a punto de ser desahuciadas, hay algunas que necesitan andadores para moverse o audífonos para escuchar. Ellas lo que piden es que el Estado sufrague los gastos de estas cuestiones en la medida en que el Estado les debe esos años. Claro, porque tampoco han podido elegir, son años en los que no han podido trabajar, no han podido cotizar, no han podido tampoco elegir si se querían casar con alguien o no. Exacto, otra de las demandas que tienen tanto el grupo de supervivientes como el grupo de investigadoras es que los años que estuvieron internas se les reconozcan como años cotizados, porque esos años ellas estuvieron trabajando. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en esa dirección, con esa demanda, sobre todo hacia el Ministerio de Justicia, el de Igualdad y el de Memoria Democrática, pero tenemos prisa. Tenemos prisa porque ellas son muy mayores y porque la legislatura se acaba y no sabemos qué va a pasar. Entonces, nos surge un poco. Carmen, tú que eres historiadora, vamos a ver. ¿Por qué tiene que ser tan complicado que en este país se reconozca estas reparaciones, como tú dices? O si alguien tiene un familiar en una cosa que lo sabe, que tal, ¿y por qué genera tanta polémica política? Yo creo que es algo de derechos humanos. Si tú tienes un familiar en un sitio y quieres llevarlo a un lugar donde lo puedas visitar, es algo, para mí, es algo de derechos humanos, no es político ni es simplemente un derecho fundamental. ¿Por qué en este país pasa esto? Porque en Alemania se hizo reparación, en Alemania que se hicieron las comunidades mayores con un machismo terrible, incluso en Italia, pero en España. Bueno, es que creo que el modelo español y el modelo alemán son muy distintos y eso también hace que haya sido distinto todo este proceso, ¿no? El final de cada una de las dictaduras fue muy diferente, ¿no? El final de la Alemania nazi fue un final abrupto y el nuestro fue un final así que fue languideciendo. Entonces en ese languidecer creo que seguimos, ¿no? Hay como ciertos puntos de conexión que todavía siguen conectándonos de fueron muchos años. Fueron muchos años y un final que no fue abrupto. Entonces los modelos de reparación entre Alemania y España tienen que ser forzosamente diferentes porque el final de esos procesos fue
completamente distinto. Pero sí que es verdad que yo que me dedico a estos temas de memoria democrática, todavía me encuentro mucha gente que me dice no, que es mejor no hablar de eso, ¿no? Es mejor, ¿por qué tenéis que hablar de eso si eso ya ha pasado? Mira, en este caso no ha pasado porque siguen habiendo mujeres supervivientes, ¿no? Y yo creo que siempre mirar al pasado nos permite mirar al futuro y construir un país más democrático y más justo con su historia. Yo creo que hacer historia nunca es remover el pasado, sino construir el futuro. Hay mucha gente que dice, no, es que eso cuesta mucho dinero, pero si se van pudiendo a veces en tontas. Eso no se ve. Bueno, quiero darle la bienvenida a Inés Madrigal, sube por favor, que es la presidenta de la Asociación de Bebés Robados aquí en Murcia. Un fuerte aplauso para ella. A ver, vamos a pasar un poquito aquí la mesa. Claro. Y la mano. ¿Y el micro, hermano? Gracias. Bueno, Inés, fue un bebé robado. Más que robado, traficado. Pero bueno, sí, robado, mira. Mi historia es, bueno, pues que me falsificaron toda la documentación. Fue Eduardo Meda, un médico de Madrid, que iba al patronato también. Y iba a muchos sitios, estaba metido en muchos lugares, ¿verdad? Y este señor era el mejor ginecólogo que había en Madrid, desde los años 60 hasta los años 90. Él todavía era en los 2000 y algo, y todavía ya tenía 80 y tantos años y todavía ejercía como... No se jubilaba el hombre. No se jubilaba. Dando por saco hasta el final. Exacto. No solamente eso, sino que, bueno, pues es un señor que traficó con niños y los cobraba muy caros. Cuando habéis hablado del tema... ¿Se oye bien? Sí. Perfecto, un poquito más. Pues le acerca un poquito más. Cuando habéis hablado del tema de por qué nos separa, ¿no? Yo creo que nos separa porque, primero, que es algo que ya hace mucho tiempo se instaura. Y segundo, porque parar la maquinaria del Estado cuesta mucho trabajo. Y aparte, si encima da dinero, más trabajo todavía, ¿vale? Hablabas tú del 97, del año 2000, hay un caso de bebé robado en Huelva, de unos mellizos. Vale. No nos van a hacer caso nunca al tema de los bebés robados, nunca. ¿Por qué? Porque eso implica, o sea, hay personas que seguramente ven a José María, vendieron en Madrid. Mira, hay un caso de una chica adoptada aquí en Murcia, que, bueno, llega a mí porque casi todas las personas adoptadas queremos encontrar nuestros orígenes, saber qué es lo que ocurrió, en qué situación nos separaron de nuestras familias. Es súper importante porque eso al final completa tu historia, tú perteneces a otro árbol genealógico. Claro, entonces es muy importante, ¿no? Y esta chica se acercó a mí con esta pretensión. Y entonces me decía que ella vino de Madrid, que fue su padre a ver a Sor María Gómez Balbuena, a por ella, allí a Madrid. Y cuando fue el padre, o sea, una cosa que le contaba a su padre era que había estado a punto de tener un hermano. Y entonces le pregunta que cómo es eso. Y la monja, cuando le dice, mira, esa es tu hija, le señala una cuna a su padre, le dice, esa es tu hija. Y le dice, ¿y el otro? Dice, ¿por qué no me lo das? Me los llevo, los crío como hermanos a los dos. Dice, no, es que el otro está prometido para el hijo, como hijo de un ministro. Entonces, los estamos viendo a todas las personas adoptadas, que hay muchos que no lo saben. Hace como unos 2 meses, un chico de 40 años de Cartagena, me buscó, también con lo mismo, lo tiene todo falsificado como yo. O sea, el tráfico de bebés ha existido en las islas, también, en las Islas Canarias. Por supuesto nace en Madrid, pero se extiende porque da dinero. Entonces, la mitad de la población vivía como proveedora de bebés, o bien en el patronato, o bien el maltrato. Esto es, bueno, un mayor maltrato que esto a estas mujeres, pero también a
a todas aquellas mujeres que se quedaban embarazadas, que vivían un amor, se quedaban embarazadas y ya era, has dicho antes una palabra que yo la escuchaba de pequeña, la decente, ¿no? De hecho hay una película de risa que me parece que se llama La Decente, por ahí, ¿no? O sea, la palabra decente formaba parte del vocabulario español de una manera alucinante. El estigma, yo creo que la persona Francisco estigmatizaba mucho a la gente diferente, entre comillas, a los pobres, por ser pobres, a los gitanos, a las gitanas y a las mujeres que se salían un poco del tiesto, para entendernos, vamos, del tiesto, en fin, de ese tiesto tan estrecho que tenían ellos en la cabeza, que era muy fácil salirse. Exacto. A mí, con este escote, hoy me habría metido directa a ella. Derecha. Yo por eso me lo cuento, digo, me pongo el escote a la... ¿Qué sí? ¿Tú llegaste a conocer a tu madre? No, yo, a ver, tuve muchísima suerte porque en el año 2019 encuentro a mis hermanos y eso fue pues como buscar una aguja en un pajar porque yo no tenía de dónde tirar, no había ningún nombre, no había absolutamente nada, pero me hice la ADN en una base americana y ahí apareció mi primo segundo Aitor, que fue el que me llevó a mis hermanos y mi madre biológica ya estaba muerta, ya había fallecido, pero tengo a mi tía, que era su hermana, obviamente, viva, que tiene 91 años y ahí está la tía de la pata. Qué bien. ¿Y tu madre adoptiva sí te ayudó en este proceso? Siempre, siempre. Es que eran temas de los cuales no se hablaba. No se hablaba de las enfermedades, del cáncer antiguamente no se hablaba. No, era todo, o sea, era todo como muy callado, como, ¿vale? Pues de estas cosas de las adopciones tampoco, porque estaba mal visto. Los adoptados éramos hijos de segunda, en mi época. ¿Por qué? Porque eso significaba que mi madre adoptiva no valía para tener hijos. Y ese era uno de los se fines. contemplaba la posibilidad de que fuese el hombre que era la mujer la que no era capaz de Correcto, efectivamente. Hay una cosa, por ejemplo, que sale en el cuento de la criada que también sale en el patronato y es que si un hombre abusa de ti, la culpa es tuya, porque lo has provocado. Había un caso de una chica que era su padre que abusaba de ella y entró al patronato diciendo, ¿qué he hecho yo para estar embarazada? No sé si quieres comentar alguna cosa más, Inés. Pues nada, muchas gracias lo primero. No, muchas gracias a ti. Que gracias a ti. Yo soy siempre del pensamiento de que no hay que dejar de hablar. Si no se tiene memoria, es muy posible que la historia se vuelva a repetir, ¿verdad? Como acabas de contar tú. Entonces, esto hay que hablarlo, aunque incomode. Sí. Y me parece a mí que a ti, por lo menos, Carmen, no te va a callar nadie. No. Yo también me he dado No, cada día soy más radical, ya está, se acabó. Así que nada, muchas gracias. No sé si a alguien del público le apetece hacer una pregunta a Carmen, a Inés. Por ahí tenemos... Hola. Espera, que no tienes, ¿verdad? ¿Tiene otro micro? Ponemos ahí un poco de micro. Se oye, tiene buen apoyo primero. Vale, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me llamo Gala. Yo quería preguntar algo porque algo he escuchado. En Canadá también había, es que dijiste que en varias regiones del mundo eran... tengo dos preguntas. Esta primera, en Canadá también había algo como la... El buen pastor. No, era la policía de la moral, algo así. Pero vinculado también a la religión, ¿puede ser? Sí y no. Era como muy de gobierno, pero es que le metían hasta las faldas a las mujeres para salir a la calle. Y si no, pues las sancionaban, según estábamos leyendo. Y otra cosa que quería saber cuando hablas de la vinculación de las religiones o los dogmas al tema de la mujer, pues en otras religiones igual, supongo. O sea... Pero como sistema de control, o sea, me refiero, hay dogmas que se aplican a la mujer desde todas las religiones, eso lo sabemos en todos los libros sagrados, la mujer siempre aparece en un segundo plano y siempre vinculada a satisfacer las necesidades de lo masculino, pero aplicado a un sistema, a una estructura, a una arquitectura de control como en estos casos, yo personalmente desconozco si en otras religiones se aplica de esta manera. Imagino que lo hay, pero desconozco la aplicación de estructuras similares a la Lavandería de la Magdalena, a los reformatorios del Buen Pastor, al patronato de la mujer, en otras religiones. Pero sí, me imagino que debe haber.
Muchas gracias. Y eso de Canadá, no sé, yo escuché de la policía laboral. Le echaré un vistazo. Sí. Gracias. ¿Algún comentario o alguna pregunta más por aquí delante? Sí, gracias. Ya vamos a ir aquí hasta la otra. Cuando mi trabajo me lo permite, normalmente en Albacete, yo vivo en Albacete, soy de Murcia, de Bajarrón, la verdad, pero vivo en Albacete, entonces, pues si puedo una mañana me acerco a un instituto de Albacete, doy unas charlas y vuelvo a trabajar. ¿Y tú cómo, yo que estoy vinculada a la enseñanza, sí. ¿Y tú cómo vives cuando vas a una charla al instituto? ¿Cómo reaccionan esos alumnos? Pues mira, tengo de todo. He tenido este año experiencias muy diversas. En general son muy positivas. La primera impresión cuando llegas, pues las caras son de a ver qué viene a contar esta señora, menudo rollo, ¿no? Y luego, cuando vas entrando en el tema, sobre todo yo les pongo estas fichas que ha puesto Lola, ahí ya empiezan a tensionarse, sobre todo las chicas. Esto es algo que pues interpela más a las chicas jóvenes. Yo estoy dando una charla a normalmente gente de primero y segundo de bachiller. Y se lo cuento todo con ejemplo. Imaginad que salís a la fiesta de vuestro pueblo, que lleváis una minifalda, que fumáis un cigarro y os dais 2 besos con un chico detrás de la pared esa. Y entonces, una persona tiene potestad para cogerte y llevarte a un centro, hacerte una prueba para ver si eres virgen o no eres virgen, hacerte un test de inteligencia, privarte de tu libertad, alejarte de tu familia. Entonces eso las va conectando con la historia. En líneas generales, la percepción es positiva, otras veces no lo es tanto. Hace 2 semanas di una charla en un instituto muy pequeñito de un pueblo manchego y yo siempre empiezo las charlas preguntándoles qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando digo represión franquista. Que empiezo hablándoles diciendo que esto es un elemento represivo, que esto también forma parte de la represión franquista, que el exilio es represión, que los fusilamientos son represión, pero que esto es otra forma de represión. Entonces, para explicarle eso, le lanzo una pregunta. Y el otro día me levantó la mano un chico y me dijo: la represión franquista es un invento de los comunistas. Toma. Y yo dije: hoy va a ser un público difícil. Entonces, bueno, me encuentro de todo. Pero en líneas generales la tendencia es positiva y luego se acercan, sobre todo muchas chicas, a hablar conmigo. La mejor experiencia que he tenido ha sido en Peñagrande. Peñagrande hoy es un instituto. El centro maternal de Peñagrande se llama el Instituto Isaac Newton, está en Madrid y me invitaron a dar una charla en la capilla, en la antigua capilla de donde rezaban las internas, que hoy es la zona donde hacen teatro los estudiantes. Y ahí se generó un ambiente, una sensación, el tratar de contarles que estaban en un espacio, en un lugar de memoria, de contarles lo que habían vivido ahí miles de mujeres, experiencias personales, testimonios de mujeres, fue una cosa muy emocionante y ahí en general fue el mejor sitio, el mejor instituto donde fue recibida la charla, pero porque a ellos también había algo que les interpelaba de alguna manera. Pero te diré que en líneas generales, bien. Un poco de justicia poética, ¿eh? Sí. Bueno, hay una cosa, y es que cuando se intentaban jugar, algunas las mandaban hacia el Pozuelo, directamente al manicomio. Sí, en Pozuelos era ya el último estadio de la represión. Ahí había un ala que se llamaba Las Patronatas, Pozuelos era un centro manicomial, un psiquiátrico, y tenía un ala específico que se llamaba Las Patronatas, donde iban a parar las mujeres, se llamaban Las Patronatas, entonces pues ahí iban a parar lesbianas, por supuesto, y ya las que se habían jugado muchas veces, las más rebeldes dentro de las rebeldes, entonces las psiquiatrizaban y por supuesto las sometían a los tratamientos de la época como electroshock, inmunoterapia, maloterapia, este tipo de cosas. Este eran los casos más extremos. Nadie ha dicho esto por mentira de los estudiantes. ¿Por qué nada es hablar? No porque yo cuando doy charlas voy con un arsenal de documentación en diapositivas, ¿no? Les pongo estas fichas, le pongo fragmentos de las memorias, les pongo fragmentos de supervivientes, entonces no hay manera de desarticular el discurso. Quiero decir, no es algo que yo estoy opinando que esto era así, es que las propias memorias del patronato, sin darse cuenta, a veces se echan encima de ellos, muchas veces ellos, hay una inspección que hacen en Peñagrande, van unas visitadoras sociales en el año 68 a Peñagrande a ver cómo funciona esa maternidad para abrir otra maternidad nueva. Ese informe está completo,
documentado, y es un informe donde dice, hombre, yo creo que no deberíamos de seguir estas técnicas de malos tratos físicos, humillaciones, vejaciones. Entonces, ellos mismos están dejando por escrito las dinámicas que están teniendo lugar. No es solamente el testimonio de esta mujer, que ya sería válido, sino que hay una documentación sobrada de peso que constata esa realidad. Y como hablaban también de las internas, como que de la forma ¿En qué de términos se habla de esas internas, el tipo de vejaciones a las que se les sometía? O sea, ha habido una gran pérdida documental del patronato, porque casualmente la documentación se inundó. Había 1.186 capas de documentación en Madrid y solamente se conservan 31. Fíjate. Pero se conserva mucha documentación provincial, porque era una institución que tenía una sede nacional en Madrid y se dividía en una serie de juntas provinciales. Entonces, buena parte de la documentación con la que yo he trabajado ha sido documentación de juntas provinciales. En todas las provincias españolas había una junta administrativa del patronato. Carmen se pensaba que iba a hacer un trabajo así fácil, le ha tocado recorrer España. Claro. Entonces, si viene a decirme que me lo he inventado, yo llevo 12 años trabajando sobre el tema, tengo argumentos de sobra para poder decirle, mira, esto... Tenemos por aquí dos preguntas, una y otra. A ver. Sí, claro, venga. Comentar un par de cosas relacionándolo con el mundo de la literatura. Almudena Grandes tiene una de las novelas que es La madre de Frankenstein, que está basada en La madre Hildegard, y estaba encerrada en tiempo fuera. Sí. Y por allí aparecía Vallejo Nájera, sí. ¿vale? Que antes de lo que has dicho, una de las cosas que pretendía era exterminar el gen rojo. Sí. ¿Vale? Y luego, otra novela, Los bebés robados, está relacionada de Benjamín Prado, que estuvo aquí hace 2 años. Sí, el primer año. Tiene una serie de novelas protagonizadas por un profesor de literatura que se llama Juan Urbano. La primera de ellas es Mala gente que camina. Y es parte de ficción, pero hay toda una trama histórica real sobre los centros asistenciales, personajes relacionados con la Falange, la ayuda de Onésimo Redondo, bueno, y todas esas cosas, porque el argumento de ficción principal tiene que ver con lo que puede robar. Simplemente comentar eso. Pues te lo agradezco, porque la madre de Frankenstein sí la conocía, pero la otra no sé. Hay otra, la nueva novela de Marta Robles, que se llama Amada Carlota, y también va del tema de los bebés robados. Y cuenta una cosa en la novela que contaste en el libro, y es que creo que también de lo más sangrante, que te denuncie tu propia familia, ¿no? Sí, al final la mayor parte de expedientes fueron iniciados por los propios familiares. La familia al final se convirtió también como un espacio de control, porque la sociedad había asumido tanto el discurso moral del régimen que la familia se avergonzaba de cómo se comportaba su hija, ¿no? Sobre todo en localidades pequeñas, ciudades pequeñas, donde hay un señalamiento de mira esta que se ha ido con ese, o mira la otra que se ha quedado embarazada, ¿no? Este tipo de cosas que al final llevaban a que la familia apartase a su hija por la propia vergüenza que tenía. Pues sí. Volviendo un poco al tema este de... Yo Patronato reconozco que no lo había oído hablar nunca y no lo reconocía, pero me gustaría que recordaras si tú... Yo creo que había una cosa que se llamaba auxilio social, que también eso sí que lo hemos vivido, porque yo que iba al instituto a Toledo, había un grupo de niñas que venían de auxilio social. Pero eran más jovencitas. Sí, eran niñas. Eran niñas. De segundo, tercero de bachiller, pero este auxilio social también era una organización también que recogía... Sí, pero era más para enfocado a orfandad, a situaciones de personas pobres. Sí, más relacionado con la pobreza y la orfandad y a niñas pequeñas, más que un sistema de control y adoctrinamiento. Digamos que el patronato nace en el año 1941 y sobre el papel nace para redimir a la mujer caída y cuidar de la que está en peligro de caer. Nace porque hay un aumento de la prostitución clandestina en España en el contexto de posguerra. Hay muchas mujeres que se dedican a la prostitución o se ven abocadas a la prostitución porque se quedan huérfanas, se quedan viudas y no tienen otra forma de sobrevivir. Entonces, esto les supone un problema muy grande al Estado porque las cárceles se llenan de prostitutas. Y entonces ellos dicen, con esta cosa del contagio, dicen, las rojas son rojas, pero por lo menos no son inmorales. Entonces no las podemos mezclar con las prostitutas. Y entonces hacen cárceles
especiales para mujeres caídas, se llaman así, tienen ese nombre, hacen 8 en toda España, y estas son para mayores de edad. Y para las menores que se dedican a la prostitución, que también hay muchas niñas que se ven ahogadas, hacen el patronato de protección a la mujer. Entonces esto ya nace de base como sistema de control, pero auxilio social es más calidad. El matiz, digamos que... De todas formas, el matiz no sé cuál sería, pero estas niñas iban con uniforme y todo. Sí, sí. Por ejemplo, yo no sé, me imagino que habría niños, pero los niños y también pero los niños no iban con uniforme. Estas niñas venían con un uniforme y las ponían en una fábrica. Sí, al final, aunque el matiz de origen sea distinto, me imagino que como el sistema de adoctrinamiento sería el mismo. Serían niñas que estarían como muy metidas en la religión, todo el día rezando, de adoctrinamiento religioso. Igual no habría castigos físicos porque se sobreentiende que a lo mejor no eran mujeres rebeldes, como si lo eran estas que pasaban por el patronato, pero al final forma parte de todos los sistemas de adoctrinamiento y control del franquismo, como puede ser sección femenina, pues eso, auxilio social, había otro que se llama el Tribunal Tutelar de Menores. Digamos que son pues diferentes perros con el mismo collar, porque son controlados por congregaciones religiosas, entonces las dinámicas internas son las mismas. A ver, como muchas instituciones, ¿eh? Sí. ¿De qué cabeza saldría eso? Carmen Polo, Franco, los Pero Carmen Polo era presidenta de la revista. ¿Qué nos inventamos hoy? Mi padre estuvo en un centro de auxilio social en el Valle, que creo que se llama Castillo de Olite, y había un maltrato físico, duchaban a los niños en pleno invierno a las 7 de la mañana con agua fría, y también había abusos sexuales y de todo. O sea que, y mi padre y su hermano estuvieron ahí porque mi abuela tenía muchos hijos, no podía darle de comer a todos, y fueron años, eso a 10 niños se lo va a olvidar. Mi padre se conocía el Valle de memoria porque se escapaba, se subía a los árboles, se escapaba porque estar allí era un peligro para él y también para su hermano. Yo creo que no había clemencia contra la gente pobre. Si eran pobres, algo habrían hecho por ser pobres. No sé, era más que ayudar, era como, venga, te vamos a dar aquí de comer, pero a cambio te vamos a matar. ¿Por qué? ¿Qué culpa tendrían los niños? Ninguna, ¿no? Es terrible, es terrible. Teníamos por ahí otra pregunta y por ahí hablando otra. Venga. Hola, buenas tardes. Voy a ser muy breve. Era preguntarte, solamente... ¿eran solo las religiosas las que tenían la función de todo dentro del patronato? Mira, el patronato tenía dos pilares fundamentales. Uno era el Estado, a través del Ministerio de Justicia, y otro era la Iglesia, a través de las congregaciones religiosas. El Estado tenía la función organizativa, burocrática, económica, y es esa disposición piramidal que hemos hablado: Junta Nacional, Junta Provincial y juntas locales. Esas juntas eran un conglomerado de la gente más importante de cada provincia. Estaba el gobernador civil, el gobernador militar, policía, un juez, había alguien de Falange, de Acción Católica, y esa gente se reunía periódicamente para hacer un análisis de la moralidad de la provincia y para gestionar el dinero que venía desde el Ministerio de Justicia. No tenían trato con las jóvenes. El trato cotidiano, y digamos que el brazo ejecutor de la represión, lo tenían las congregaciones religiosas y un cuerpo de celadoras que luego pasaron a llamarse visitadoras sociales en los años 60. Este era un cuerpo de formación interna. El propio patronato daba unos cursillos a estas mujeres y para seleccionarlas solamente tenían que cumplir dos requisitos: que fuesen de moral intachable y que fuesen afines a la religión. Entonces le hacían unos cursillos de 6 o 7 meses y estas mujeres formaban parte de la plantilla, digamos, eran las que tenían un sueldo fijo, y su trabajo era básicamente vigilar las zonas potencialmente peligrosas de la ciudad, podía ser pues, una verbena, una piscina, una playa, para denunciar a las jóvenes, o sea, cualquier espacio que fuese de convivencia de hombres y mujeres podía ser un espacio potencialmente peligroso. Y luego estas mujeres también se encargaban de hacer los traslados a las jóvenes. Si a ti te detenían en Murcia, no te iban a llevar a un reformatorio en Murcia, te iban a llevar a un reformatorio a Albacete o a Valencia o a Madrid, porque si te fugabas no tenías a nadie a quien recurrir. Entonces era muy fácil que volvieses a entrar, ¿no? Había muchos reinternamientos. Entonces las mujeres eran las que la acompañaban en los traslados y las que iban a verla fuera de la institución. Una vez que salían, había un último paso de la vigilancia, se llamaba vigilancia tutelar, digamos como el tercer grado de las cárceles. Entonces estas mujeres, cuando salían, la visitadora o celadora iba a verlas
una vez a la semana, luego una vez al mes, ¿no? Siempre para comprobar que fuesen moralmente adecuadas. Ese era más o menos el personaje. Tremendo todo, muchas gracias. La religiosa también tenía un papel importante en el tema de los renovados, ¿no? Claro, pero yo creo que porque los poderes, ¿quiénes eran? ¿A quién nosotros de pequeña respetábamos mucho? A la Guardia Civil, al profesor, que era el que trataba con la regla, ¿verdad? Y a la iglesia. Entonces, bueno, y al médico, ¿verdad? Que te curaba. Entonces, médico, iglesia, o sea, ahí estaba. Porque ellas estaban también presentes en el parto, entonces ellas eran las que al final, claro, ellas tenían una presencia muy potente. Pues me enteré muy tarde, porque fue en el año 2010, que yo estaba viendo El País, entonces aparecen dos señores diciendo que sus padres les han comprado plazos a una monja en Zaragoza. Y ahí sale el nombre de la clínica de Eduardo Vela, que es donde yo nací. Y entonces, claro, yo, pues, ahí digo, madre mía, ¿qué es esto? Digo, ya verás tú, ¿no? O sea, que no saqué yo y dije, ya verás, ya. Entonces le digo a mi madre, cuéntame todo lo que recuerdes. Entonces ella me empieza a contar y me dice que Eduardo, o sea, ella llevaba 20 años casada con mi madre sin tener hijos. Esta es la historia, o sea, 20 años casada con mi padre sin tener hijos. Entonces, que era una pregunta que te quería hacer, Carmen, porque mi madre estuvo trabajando de voluntaria en un convento en Los Molinos, que yo creo que estaba relacionado también de alguna manera con el patronato. Es que el patronato tenía tres tipos de centro. Hemos hablado desde el punto de vista de la organización, pero desde el punto de vista económico podían ser propios, que eran solo del patronato, los financiaba el patronato, los construía de base del patronato. Y luego estaban colaboradores y auxiliares, que eran centros que ya existían de religiosas previo al patronato y que una parte de ese centro era para este tipo de mujeres, ¿no? Muchas veces me dicen, aquí en Murcia, pues las Oblatas. Las Oblatas de Murcia era centro colaborador del patronato, tenía un ala específica para estas mujeres. El otro día cuando hicimos la presentación en Murcia, se acercó una mujer y me dijo, yo estaba en las Oblatas y ahora recuerdo que había unas chicas muy tristes, con las que no nos dejaban hablar, que nos servían la comida y luego las llevaban a otro sitio y las internaban. Entonces probablemente ese centro fuese auxiliar colaborador. Es que hay una chica que terminó en Canarias, que también es de Vela, y precisamente parece ser que su madre estaba relacionada también con el patronato y con este convento que te digo. Bueno, total, que le digo a mi madre, pues, cuéntame todo lo que recuerdes. Entonces ella me da una cosa muy clave, ¿no? Y es que me dice que Vela le dice que vamos a simular el embarazo, a lo que ella se niega. O sea, Vela le dice, te voy a poner, la llamaron sí, una prótesis. Exacto. La llaman, pero la llaman entonces no había teléfono en los pueblos y en todas las casas, entonces la llaman a la panadería. Y entonces le dice que vaya a Madrid a esta dirección, que es en el Paseo de La Habana, y bueno, pues allá que se presenta con mi padre. Y entonces le dice el Vela que tiene una sorpresa para ella, pero que es el bebé de una cría, de una familia, que ha salido un poco descarriada y que se ha quedado embarazada y que, bueno, pues se van a deshacer del bebé y va a ser para ella. Cuando le dice a mi madre, tienes que simular que tienes náuseas, te voy a poner cojines, no vayas a la peluquería, no salgas mucho. Entonces ella le dice, ella mira a mi padre, porque obviamente sabéis que siempre estaba la figura masculina, y entonces le dice que ella no va a hacer eso. Y la vuelven a llamar. Entonces la vuelven a llamar y ella le dicen que vaya preparada ya con carrito y ropa de bebé. Y entonces ahí aparezco yo. Dice mi madre que yo era una rata, siete mesina. Y era posible también, porque Vela lo que hacía era dormir a las mujeres. Fíjate cómo se da el tema que, por ejemplo, un ejemplo de tantos y tantos que conocemos, ¿verdad? Hay una mujer que a mí me pone los pelos de punta cada vez que la escucho, que es poeta, que se llama Elsa y es de Canarias, y ella era profesora. Y entonces se enamora de un alumno. Ella casada, pues fíjate, ¿no? La película, ¿no? Se va con el alumno y se queda embarazada del alumno. ¿Dónde va ella? Pues al mejor ginecólogo de Madrid. ¿Que quién era? Pues Eduardo Vela. Vale, pues allá que va. ¿Y qué hace Eduardo Vela? Pues quitarle a su hija o a su hijo, porque no se entera, la dorme entera. Pero ella te relata de una manera que, mira, ya me estoy erizando, cómo Vela le saca a ese bebé congelado, que está en una portada de un interview de María Antonia Iglesias, que fue presidenta de televisión.
Bueno, pues ella trabajaba con Germán, su fotógrafo. Se fueron por la noche a sacarle fotos al bebé congelado que tenían en la clínica de Eduardo Vela y a una enfermera que le cuenta lo que hace Eduardo Vela. Bueno, pues ella dice, Elsa, volviendo a la profesora, cómo ella abraza a ese bebé congelado, frío, sabiendo perfectamente que no era su hija. Y así muchas personas, muchas madres y muchos hijos que a día de hoy no saben que son bueno, traficados, mínimo traficados. Pero bueno, también hubieron muchas mujeres conscientes, y en el patronato también, que dieron a sus hijos, pero había una coacción tremenda detrás. Sí, claro. Hay una presión muy grande. Tú no vas a poder, no tienes recursos morales, no tienes recursos materiales para poder criar a este hijo, ¿no? Lori es ejemplo de eso, luego los encontró a sus hijos años después, pero muchas historias de mujeres que se vieron forzadas porque había una presión constante y una vejación también, la culpabilización brutal. Entonces hubo, en mi caso, que fue el único caso que ha llegado de bebés robados y ha sido juzgado en España, hubo un fiscal conocido que hoy en día está en el Tribunal Constitucional y él decía, ¿qué más da que los robara un médico o una monja o los robara toda la sociedad? Porque en realidad era eso, sí, claro. En realidad era toda la sociedad. Hay un caso en Valencia, la sociedad estaba enferma porque era nacional catolicismo, claro. Y había una hermana, yo llamo hermanos a mis adoptados que son de mi época, porque no saben de dónde tirar. Y ella en Valencia, pues bueno, también todo falsificado, pero que había nacido en el Santo Celo, que era un convento. Y se pone a buscar a sus hermanos. Y sus hermanos sabían que su madre había tenido otro hijo. Y entonces comienzan también a buscar y se encuentran. Bueno, pues la historia de ella, los adoptados normalmente tapamos cosas feas, ¿no? La historia, cosas feas para la época, quiero decir, no hoy en día. Sí. Resulta que, a ver, el padre violaba a la hija que tenía 12 años y obviamente ¿qué hacía la madre? ¿Iba a denunciar al hijo puta al padre? Pues no, pues se llevaba a la niña al convento a que tuviera a su hijo y entonces ella se lleva con su madre 12 años. Vale, tenemos por ahí al final otra pregunta. Sí, al final, levanta la mano que te queda. Yo tenía una pregunta que es, tu investigación está basada en muchas declaraciones de mujeres que han estado allí. ¿Cuál es la que más te ha impactado o más te llamó la atención entre todas las que has hecho? Pues mira, es muy complicado porque cuando das el paso de leer documentos y expedientes a ponerte delante de una persona que te cuenta su historia, ¿no? Mirarla a la cara, cogerla de la mano, todas de alguna forma te interpelan, pero seguramente será el testimonio que ya hemos mencionado aquí, que es el de Loli Gómez Benito. Loli entró porque su padre la sometía a abusos desde que era pequeña, se quedó embarazada, entró en Peñagrande, dio a luz al bebé, pasaron 9 meses después de dar a luz. El padre fue a verla, la sacó 3 días del reformatorio, la llevó a un hotel, la volvió a violar y la volvió a dejar embarazada. Entonces Loli tuvo 2 hijos fruto de violación de su padre. En Peñagrande parece que nadie se dio cuenta del hecho de que el único hombre con el que había tenido contacto había sido su padre, que la había sacado. Aquello lo silenciaron, vieron que estaba embarazada, nadie dijo nada. Y luego se vio forzada a dar en adopción a sus 2 hijos. Los encontró hace unos años y bueno, para mí el testimonio de Loli es que es estremecedor porque claro, tiene todas las violencias institucionales que puede tener. Además ella lo cuenta con una entereza completamente como disociada de su historia, como si lo estuviese contando a partir de una tercera persona que a ti te deja destrozada cuando te sientas a hablar con ella, y ella, yo creo que ella lo cuenta desde la frialdad porque no puede contarlo de otra manera. Desde la defensa, un mecanismo de defensa. Esa historia yo creo que para mí ha sido la más dura de escuchar, pero todas ellas son historias terribles, las de
Bueno, ¿hay algún comentario? Ya que tanto llevo el micrófono, aprovecho yo una pregunta, ¿no? Lo primero es darte las gracias por el trabajo que has realizado, que es un trabajo de investigación tremendo, que es importante que haya gente como tú dando visibilidad a esa situación. Y como veo que además en la sala la mayor parte de los que estamos aquí somos pues, generaciones bastante más mayores y no llegan los jóvenes, yo lo que sí quiero invitar es a que seamos cadena de transmisión de esta situación hacia nuestros nietos, hacia nuestros hijos, aquellos que piensan diferente, porque estamos en un momento que creo que es muy complicado. Has dicho una cosa muy importante, no es la misma diferencia en la que termina la dictadura en Alemania como termina aquí. Aquí se ha cerrado en falso, la mayor parte de las instituciones siguen controladas por lo que cuando se dijo lo dejó todo atado y bien atado no era mentira. En las estadísticas dicen ahora mismo que cuando se hace una consulta respecto a la votación, es decir, a qué partidos votan según determinados oficios, la mayor parte de los oficios se dividen entre PSOE y PP. Sin embargo, lo que tiene que ver con ejército y policía, la mayoría son Vox. Entonces, es una cosa muy importante. Aquí creo que todos tenemos que hacer de transmisores y de divulgadores, de que realmente se conozca la verdad, que aquello que te dijo aquel, no sé quién es todavía, puede sentirse nostálgico de cosas como estas. Es algo imposible. Y sobre todo, pues darte un aplauso y agradecerte tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu trabajo. Es muy interesante, está y es todo molla, aquí no hay relleno, ninguno, todo muy interesante. Ahora firmará ejemplares allí fuera y nada, y yo les espero el próximo jueves con María Sánchez de la cuenta Hechos Gratis, que nos va a hablar de, es muy interesante su historia. Vamos a hablar de su historia, que nadie la conoce y yo creo que la conocéis porque es muy interesante, ella es muy graciosa y aparte nos va a dar muchos trucos para aprovechar internet y para vivir con seguridad también en las redes, que vamos dando nuestros datos así alegremente y a veces hay que hacer un poco menos alegremente. Muchas gracias por estar aquí. A mi niñito se quiere dormir, cierra los ojitos y les vuelve a abrir. A la nanita, nanita, ea, 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 mi niño tiene sueño, bendito sea, ea, ea.